Señoras y señores, este programa va a decir mucho de qué hablar como todos los demás porque tengo a estas dos personas, las cuales yo amo y adoro, pero esta vez vamos a estar debatiendo ideas. Y es que encontré un problemita la última vez de nuestra visita en la cual de alguna manera me han puesto en una posición muy presionada, nunca antes había sentido, ¿verdad? Y obviamente ya vieron el título, vamos a estar hablando de este cirugía plástica. Tengo una persona que es como hermanita mía, ustedes la conocen, junto a alguien que es como mi hermanito, el que diga que es primo mío es porque es chota, porque para todo el mundo somos hermanitos. Valentina no puede estar aquí porque le toca trabajar más tarde, así que por defecto, encontrar a estas personas se me hace posible después de las 2 de la mañana. Pues ahorita le preguntamos el por qué. Pero antes quería dejarles saber que este episodio ha sido traído a ustedes por Kenny Valen TV, el mejor podcast de relaciones. Así que si yo fuera tú, me suscrito, activo la campanita para que no se pierda ninguno de estos maravillosos podcasts. También estamos en TikTok y en Spotify como Kenny Valen TV. Dicho eso, yo quiero que nosotros recibamos con un fuerte aplauso a Jonathan y a Vane. Oye, una pregunta. ¿Todavía lo siguen llamando la relación de fleje y patético? O ya se fue, ya se fue. ¿Cómo están por allá? Jonathan sigue siendo patético. ¿Sigue siendo patético? Al cuero. Oye, me alegra tenerlos otra vez. Queremos que aclarar ciertas cosas y quiero que de parte de ustedes nos cuenten cómo ha sido su experiencia después de, pues, esto siempre se mantuvo callado, me dieron la verde, no fue hasta hoy, para confesarle al público que vinieron para acá a hacerse una cirugía. Hacerse en general porque Jonathan tuvo que pasar el 60% de casi todo, ¿verdad? Este, cuéntanos, ustedes vinieron para acá con la razón de la cirugía. ¿Cuál cirugía fue la que ustedes vinieron a hacerse? Vinieron. Estaba esperando a ver cuándo iba a cancionar. Oye, cuéntale a la Ya, gente Oh, sí. cuál fue la razón principal de ustedes venir para acá, ya que ya todo esto ya es público. una lipotransferencia, o sea, es 360, o sea, me sacan la grasa de espalda, abdominal, baja, pago completo, Completo. y me la transfieren entre nalgas y caderas. Jonathan, cuéntanos, ¿cómo tú aceptaste este proceso? Ya sabes, yo la apoyo en todo. Ya, y apoyas a Valentina también, porque ya yo vi esta charlatanería. Oye, ella se quiere hacer las bubillas. Oye, Yo tengo un problema, es que Valentina ha tenido su vida entera con ganas de hacerse los senos, pero yo he estado bastante normal, bastante feliz con ella en total, pero tuvo esa mala idea de voy a contarle a mis queridísimos hermanos Vane y Jonathan que me quiero hacer los senos. Y después, en ese momento, resulta que Vanessa sí iba a hacer también su lipotransferencia y el cual le inyectaron el veneno. Y ustedes no saben la cantidad de presión que yo vivo diario por gracias a ustedes. ¿Por qué? Porque desde que ustedes llegaron, la frase más popular en casa, tienes que ser como Jonathan, apoya a su mujer. Frases como, si ella lo hizo, Jonathan lo apoyó, ¿por qué tú no haces lo mismo? Son la misma sangre, cosas parecidas a esa. Jonathan, ¿qué tú puedes decir al respecto? Defiéndeme, por favor. está jodido. Oye, Está jodido. Pero ya tú sabes mi respuesta, ya tú la sabes. vamos a familiarizar la gente con lo sucedido entre ustedes. Ustedes llegaron aquí y cuéntanos la historia con los detalles que más puedas, desde que llegaron en su primera cita hasta el día de la cirugía. Ok, te cuento De ya desde ustedes que yo me quería llegaron operar. hasta la primera cita, hasta por ahí para abajo, hasta que te operaste. Okay. Yo le había comentado a Jonathan que me quería operar, que yo le decía, ¿verdad? Le decía como que deja que yo me opere, ¿verdad? Y era, pero era vacilando, pero en verdad yo quería.
Y él me dijo, ¿de verdad te quieres operar? Y yo, sí. Pero esta había, o sea, tantos años yo decía que me quiero operar, pero nunca, no se me daba, tampoco tenía como el apoyo, qué sé yo. Pero me dijo, vamos a guardar el dinero. Ok. Llegó diciembre y él lo hizo todo. Él hizo la reservación, él llenó el contrato, él hizo todo. Para cuando te toque. No, no, cabrón, es que yo tengo miedo. Yo tengo miedo que tú y Vanessa me truquen. Mira, venga para acá y yo regrese. Y ya Jonathan le haya hecho las vueltas a Valentina ya. ¿Cómo puede pasar? Pero Cuéntanos. nada, Ajá. eso fue para diciembre, que se había llenado el contrato y todo. La operación era el 27 de mayo, era en Miami. A último momento me la querían atrasar, le dije que no. Yo quería hacerme el 27 de mayo. Eso ellos lo que hicieron, me cambiaron de Miami, me cambiaron para New York. Okay. Duro. New York, Bronx. Y pues nada, ahí pues nos fuimos para allá, llegamos 25, 26, fuimos a la última cita, bueno, a la primera cita, pero que yo había llenado papeles acá, ellos me piden un segundo de papeles, un documento, el doctor y un montón de cuestiones. Okay. Vale. Cuando llego allá, lo único que me piden es como una prueba de embarazo que me la hacen allí mismo. Una prueba de embarazo, a ver si está todo pago, y la prueba del COVID, si está bien. Okay. Y al 27, a las 7 de la mañana, entré a la operación. Ok, hasta Ahí donde fue. vamos, el primer día de tu operación fue a llenar papeles y te hicieron una prueba de embarazo. Jonathan, ¿qué tú pensaste? ¿No te pusiste nervioso en algún momento? Tuviera un bebé. Vamos a tocar ese tema ya mismo. Oye, después ese día hicieron los papeles, salió negativo, obviamente, porque si no estuviéramos aquí celebrando doble. No, El no, segundo día, estando acá, se fueron ya a someterse a la cirugía, ¿no? el viernes 27 a las 7 de la mañana entró a cirugía y ellos le dijeron que se tardaba de 2 horas. 2 a 3 Puede ser horas. esperante. Jonathan, cuéntanos cuando tú te enteras que va a ser 2 o 3 horas. Estoy familiarizado con que no pudiste entrar, no estuviste en el proceso, estuviste afuera. ¿Cuáles fueron tus pensamientos? ¿Qué pasaba por tu mente? Me contaste que pasaron unas muchachas que parecían un palillo cutie, pero que tenían un tremendo bolón ahí atrás. ¿Cuáles fueron tus No, eso todavía es pensamientos que peor. pasaban? Yo dije, ya, lo que me quede tan exagerado porque ella que es pequeña, linda, ella chiquita. Y... Vane. Me enseñaste fotos de gente que pasó por ahí y toda esa mierda. La preocupación, ¿estás preocupado? Ve, ve. Por eso es que yo no quiero poner la Valentina en esos pies. Es más, si esto no los complace todavía, cuéntanos cómo fue tu inicio en la operación. Tengo entendido que te tuvieron que hacer un hoyo a carne fría, una vuelta así. Todo por una falta de información, porque no te habían hablado el procedimiento bastante claro cómo iba a ser. Cuéntanos eso. Porque ellos me dicen que la anestesia local es mejor que la general. Pero que yo quiero anestesia local. Okay. Y en parte es verdad, porque todavía yo la siento la anestesia en el cuerpo. Pero cuando ya me hace el primer tajo, empiezo a gritar porque es a sangre fría. Ella me dice, no te puedes mover, no puedes gritar, o sea, no me puedo mover porque pues es peligroso, pero no podía gritar. Y yo, o sea, me estás cortando a sangre fría, como lo voy a gritar. Pero ella me dice, si tú quieres anestesia general, se te cobra más, o sea, no importaba, pero se me cambiaba la cita. Y obviamente yo dije, no, ya yo estoy aquí, o sea, yo venía de Puerto Rico, yo estoy aquí, mete mano. Cuando ella va el segundo, día adiós, como quien Chacho, dice. no te desmayaste ni nada, no hubo un síntoma de desmayo, nada. No, nada. Ahí ella empieza, cuando ella me hace los fotos, pues ella empieza a meterme es un
palito, empieza a meterme el palito y yo le digo al enfermero, ¿qué ella está haciendo? Ella me está succionando la grasa y a ver, me dice, no, ella te está metiendo la anestesia. O sea, ella me estaba separando Como los músculos de la grasa, algo así. Ajá, exacto, para meterme anestesia primero. Ajá. Después iba a sacar la grasa. Jonathan, según, explícanos eso como nos explicaste ahorita, el aparatito que usaste con el nombre. ¿Cómo fue la vuelta? Chimiñoco. El chimiñoco. ¿Y cuál es el propósito del chimiñoco? Eso es palito con un mecanismo como al principio, que te lo meten y rompa soltar El líquido. el líquido. Cuando la pinga suelta líquido. Así mismo. Oye, pasaste el procedimiento, sobreviviste. ¿Cómo fue tu reacción, Jonathan, cuando Vane te dice, Acho, me hicieron un hoyo sin sin ningún tipo de que me durmieron ni nada? Yo dije, a mí me podrán pagar las abdominales y se puede ir todo para el carajo. Yo, tuvo que ser, en tu cara se vio cuando llegaste acá de nuevo, la preocupación y el desespero, pero anyways, vamos para allá ahora. Salen del hospital, ¿verdad? Tengo entendido que el camino para acá fue bastante incómodo, ¿no? Cuéntanos cómo fue saliendo de allá. Tú estás media dolorida. ¿Cómo fue el camino? Porque obviamente ya lo hemos dicho en los pasados podcasts, pasaste de 1 hora de manejo a 3 horas casi de manejo. ¿Cómo fue ese proceso? Ella iba boca abajo en la parte de atrás de la guagua. Oye, y esa fue suerte porque tú rentaste un carro. ¿Y qué fue el carro que Van estaba esperando? Por Un Ford Focus de esos chiquititos y te recibieron una guagua, bro, porque te da una Homer. y una Hyundai. Una vez. Estaba bastante cómoda. Llegan aquí a la casa, bastante dolorida. Recibo el susto de mi vida porque el patético que están viendo aquí al lado se antoja de llamarme y decirme, yo, ábreme la puerta, corre. Y yo decido pues salir corriendo porque yo dije, esto no está bien. Y no fue nada, solamente me quería asustar. Llegas aquí, te tocó atender, son primerizos en cuestiones de todo ese proceso. Ninguno de los dos sabían ni qué mierda hacer. Pero habían dos caminos. Está el camino de Vane, que Vane estaba toda dolorida, y estaba el camino de felicidad de Jonathan. Y me encantó como Jonathan decidió, en vez de decir, mi amor, ¿necesitas algo? Hablo, ya está loca hasta que se muera. ¿Quién te mandó a hacer todo? Cuéntanos frases populares que utilizaste durante ese weekend. Jonathan. Yo llamo a mamá por cámara. Y digo, mírala ahí, tirada. Y hubo un silencio y yo dije, ay, bien, yo creo que se murió. Déjame tocarla, a ver. Porque se quedó dormida. Se había quedado dormida. Y estamos hablando de una persona que me han comentado que es bastante incómoda. No puede estar quieta. Eso es de lado a lado. Imagínate en un momento donde ya no se puede mover. ¿Cómo tú pudiste controlar eso, Jonathan? Mira, imagínate, si está inquieta que yo demos esta orillita. ¿Tú esta orillita? En la parte que nosotros, oye, en la parte blanquita esa, si pueden ver, Aquí. Es mentira. Sí, literal. Después de ahí empieza la verdadera acción y quiero que Jonathan nos cuente porque fue el responsable de todos los servicios que necesitaba a Vanessa en ese momento. Así que llega el problema. Vanessa se levantó, necesita utilizar el baño. Jonathan, cuéntanos todos los detalles, cómo fue ese maravilloso proceso de tu vida. No sé, no pierda un detalle, porque yo creo que la gente que lo sigue a ustedes quieren ver este detalle. Pues ella me dice, me estoy orinando. Y yo, pues vamos a quitarte el pamper ese y te lo pongo para atrás. Pero no, loco, esto tenía 806. Me dice, no, a mí me dieron algo para poder orinar. Y yo, ¿qué cosa te dieron? Búscalo, es con las cosas. Pues yo me pongo a buscarlo. Y que
Queda bautizado. ¿Cómo es que tú le llamas a eso? Pipitoting. El El pipiroting. Explícale a la gente qué es eso y cómo funciona y cómo tú, cómo tú hiciste que funcionara. La destapé, se lo puso bien pegada ahí todas sus cosas y empezó a orinar. Pero la cuestión es que cuando empezó a orinar hizo, se lo sacudió como si fuese un macho. ¿Y cómo fue tu cara cuando tuviste esa sacudida? No, yo me preocupé, loco. Yo dije, "Che, yo no me quedo bien profundamente y me lloré con esa mierda". Oye, y ya que tú lo Acuérdate viste. que yo tengo un hijo. So, yo le tuve que enseñar a cómo se orina parado y yo le decía, pues así, así. ¿No? Sí. Yo le hice por Mira, y vacilar, pero no se estiró el... Tú sabes que a veces nosotros hacemos Ajá, pagar también. él me sacó y todo. Yo la grabé y nosotros saludo 2 veces, pues ya te convierte en pan. Oye, ya estaba hecha una pro de cómo utilizar el pipitoting ese. Oye, yo tengo una pregunta para ambos. Siento que ese aparato de alguna manera puede ayudar a mujeres en ciertas ocasiones. Yo les voy a preguntar, después de todas esas operaciones, ya estás bien, gracias a Dios, ¿han vuelto a utilizar eso en otro momento por ahí? Yo lo uso, pero es para aquí. Pero ¿Para es qué? verdad lo que tú dices, se debería. Yo Porque lo he pensado yo tengo en un... un jangueo, no hay más nada, era abre la Ahí mismo. puerta. Yo tengo un problema En con un Valentina. pasado, en un jangueo, no, pero te decía, yo había pensado un pasado. Mira, yo tengo un problema con Valentina. Valentina tiene este problema que cuando salimos, a ella le da con ganas de orinar en el peor momento. O sea, estamos diciendo, vamos a decir, por ejemplo, yo tengo una emergencia, me jajé el melón aquí en casa, necesito llegar al carro para irme al hospital. Y cuando voy a abrir esa puerta, que estoy desangrado en sangre, Valentina dice, espérate que tengo que orinar. Hoy mismo que se está grabando esto, fuimos a pescar. Un día muy divertido. Estaba ahí tirando la cañita, todo muy chévere. Y adivina qué, tenía que orinar. Nos tuvimos que ir porque ahí no hay baño. Yo siento que ese aparatito puede ser un resuelve para las mujeres. Oye, Ahorita, cuando fuiste y te bajaste y orinaste, yo hubiera bajado si hubiera tenido. mira, y si tú, y si tú tienes diarrea, ¿verdad? Y tú sabes que eso sale escupe agua. Y si tú quieres convertir esa agüita en mojón, Aquí. ¿Qué diablo? eso ahí se puede. Tú sabes que cuando uno tiene diarrea, eso sale como agüita. Eso va a ser, eso puede. Hey. Es un ordinario. Es verdad, loco, yo hago lo mismo, hecho, tú sabes cómo sale, como chofo de manguera, fingido. Oye, pasaron eso. Ah, Luego, van a tener que picarlo como si fuera morcilla. había- como si fueran Qué ordinario. Oye, pasaste ese proceso. ¿Ah? Va a parecer un heladito y así. Mira, puedes utilizar esa maquinita como si fuera el frosty del Light Cream, el cosito, la maquinita. El Uy, se puede. Puerco. y después lo vuelve y lo usa para esto. Y después yo me imagino, ya tú te Lo imaginas. lavo, ya está. Lo lavas así con el dedito así. Mira, es Ah, más fácil, le pongo un taponcito aquí y los relleno. Y ya, no se fuera, con, ya. con un sorbeto. Oye, pues ya pasa. Una cuchara. O sea, ¿qué carajo? No hablas de mierda ahora. Nosotros siempre hablamos mierda. ¿Verdad que sí? Oye, mira, pasaron ese momento. ¿Cuántos días necesitaste para poder utilizar el baño normal después de la operación? Eh, yo aún, lo que pasa es que por lo menos la faja que tengo tiene un zipper, so yo lo abro y me puedo sentar. Ok. Pero la primera faja no tenía zipper, so siempre tuve que usarlo. So, Oh, yo estuve como 1 o 2 semanas con la duro. otra faja.
Ok, pues vamos a hacerle la pregunta que todo el mundo, estoy seguro, que todas las amistades, todo el mundo quiere saber. Ustedes son muy reconociblemente por ser de alguna manera activo abiertamente, se puede decir, ¿no? Y Vamos a poner otro ya podcast. todo el mundo, la verdad, la mayoría de las amistades cercanas a tu alrededor sabían que Jonathan iba a estar en un retiro espiritual, ¿no? ¿Cuánto después del momento donde ya te abrieron, cuánto duró ese retiro espiritual que supuestamente iban a ser de 60 días? Yo no tengo yo. 4 días. Eso fue. Espérate. Tú te operaste el viernes. El lunes, ustedes ya estaban en pleno cuchiplancheo. Mira, ellos me dan una carta de las cosas que puedo hacer, a cuánto tiempo tengo que esperar. Y Espérate, yo me no, puse a pero leer. espérate, no, espérate, que esto, espérate. 4 días, el lunes ya tú estabas en cuchiplancheo. El lunes Pues, tú estabas en casa. No, no. el lunes yo arranqué para... No, perdón. No fue el lunes, fue como... Yo le pongo como miércoles. Ah, ya yo pensé que esto iba a ser el Hound 2, bro. No, Siki. No, porque es que en estos días ustedes se quedaron, vi televisiones prendidos. Eso sirvió para algo, bro. no, pero ellos me dan unos documentos y ese documento tiene cuando yo puedo empezar a hacer ejercicio, qué es lo que debo comer, bla, bla, bla. Y dice que yo puedo tener relaciones cuando yo me siento preparada. Jonathan no me creía porque está en inglés. Jonathan, Y él dice, es verdad, Jonathan pero él pensó dice que yo era muy buena, que lo que yo quería era... en esa. Y Jonathan, pues tú sabes que Jonathan parecía un niño recién nacido en la víspera de Santa Claus. Esperando ese 25 para abrir regalo. Así, él me tiró fotos y todo. Hey, Jonathan, si quieres te lo editamos. Pero cuéntanos, con los mayores detalles, ¿cómo fue tu primera experiencia con tu regalo? Con mi regalo. Hey, ¿Qué te puedo decir? Jugueterme. No, feliz. pero no, para vacilón. Yo la trataba con delicadeza. Ya, me mandó el aguacero. ¿Está lloviendo? No se escucha acá, está bien. ¿Se escucha esa voz? Ahora se escucha un poquito. Claro, loco, es el aguacero. Está bien. Oye, pues todo fue bien, delicadeza, volviste a lo mismo. ¿Cuánto te duró esa delicadeza? No te escucho. ¿Cuánto duró esa delicadeza? Papi, la señal. La señal. ¿Me escuchas? Ajá, ahora. ¿Cuánto duró esa delicadeza? Un par de días. Sí, duró un par de días porque esto no me atrevería a dejar de ahí como león en cero, ¿me entiendes? No, no. La No. cosa. Oye, pues vamos a ir a otra cosa que la gente quiere saber. Tú que te estás preparando para hacerte una cirugía plástica, ¿no? Tienes que tener en cuenta una cosa que muchos odian, y es la dieta. Y ahora me pregunto a los dos, ¿cómo la dieta le ha cambiado? ¿Qué comían antes? Que ustedes comían de todo, ahora que pues ya tienen, y los incluyo a los dos porque son una pareja que viven juntos, o no es como que yo, aunque puedo creer que Jonathan se come sus hamburguesas al frente de la mujer comiéndose eso. Es bien mala porque yo siempre comía de todo, o sea, yo Ajá. no tenía dieta ninguna. Pero ahora es wrap de pollo, todos los días pechuga, ensalada, Nice. los hamburgues ahora son de pollo, Y una vez a la mucha semana, agua. y una, ¿Cómo ve- es? y una vez a la semana, Pues puede ser un fin de semana y el mofongo.
no puede faltar. No puede. Eso no puede faltar. Y para Jonathan, ¿qué no puede faltar en tu plato? Me cago en la madre. No puede faltar. Y el pernil, El pernil, brother. Qué mierda con el pernil, brother. No se preocupen que cuando ustedes vengan para atrás, yo los queco con la verdadera dieta de Alfred. Lasaña, yo no han probado la. Jonathan ya probó mi lasaña salada, pero no han probado. Me echo un poquito de pernil aquí, un poquito de arroz. Como Y ya, y la soda y toda la hecha ahí, bro. Oye, esto. vamos a hablar de los cambios. Vamos a hablar de cambios en el cuerpo desde que te hiciste la cirugía. Cuéntanos, ¿cómo te has sentido? ¿Qué ha pasado? Tengo entendido que estás media como que a ti te dan, según tengo entendido, tú te operas y te dan un tiempo para empezar a ver diferencia. Y tengo entendido que tú no estás contenta, tú quieres diferencia hoy para hoy. Cuéntanos de eso. pero sí es verdad, yo pensé que yo salía de operarme, ya yo estaba, mira, cuerpo de Barbie. Jonathan, Jonathan, ¿cómo te han hablado sobre ese tema? Cuéntanos, porque yo siento que Jonathan tiene que decir Yo cosas. Ya yo le digo, está bien lo que tú digas. Yo no le hago caso. Porque, ¿sabes qué? Ella no entiende. Cuéntanos, ¿qué cosa? Después de los 6 meses. El cambio te dan hasta 6 meses. ¿Qué te han dicho? Palabras como que te sacan el monstruo, Jonathan. A mí. Hey, ¿qué te ha dicho ella? Mismo me dice, hoy se puso un traje y dice, se me desapareció el culo. Llega, se pone un mahón mira, tengo culo. No, ya no, por loca. Nah, olvídate, esos son cambios que pasan. Por si acaso, como se me fue. Oye, cambios a futuro. ¿Esa va a ser tu única operación o ya estás contenta, el dolor demasiado? ¿Qué tienes planes de futuro? Pues quiero, ¿cómo se dice? El voto, pero reconstruirme los senos. Ok. Y Jonathan, tú estás familiarizado con ese tipo de dolor. Tú le dices, yo, conociendo a Jonathan, le digo, no, mami, tú estás bien así. Yo quiero ser como Kenny, no quiero que te hagas más nada. Bueno, a mí me gusta como ella está, pero si quiere volver a hacerse cosas, yo la apoyo. Me cago en la madre. Como tú debes de apoyar a Valentina. Mira, este podcast yo lo hice para cuando Valentina lo vea que soy yo y mis dos hermanitos oponiéndose a su cirugía. Y siento que durante todo este podcast ha ocurrido lo contrario. ¿Quién se está oponiendo? Tú te estás oponiendo. Siento que el dolor y poner a mi pareja en ese momento tan doloroso es muy doloroso para mí. Prefiero decir, El día que te toque y te pase, pues. me va a pasar. Siento que me va a pasar. Van a chillar. Les voy a contar un secreto. Estoy bastante preocupado porque esta gente que ustedes están viendo aquí al lado tienden a venir mucho para acá. Yo tengo miedo que un día yo me vaya a trabajar y me vuelvan a entregar a la mujer con los senos hechos. Esa es una. No hay nada. Eso es uno de los terrores. Se va y ya está. Era, dímelo. Porque cuando tú la veas así, tú vas a decir, diablo, no se ve eso. No. No, déjala así. Ahí te vas a reguindar más. Oye, dígale a Valentina. Valentina no pudo estar aquí, se lo dije al principio, lo voy a decir ahora mañana. Esto se está grabando casi a las 2 y pico de la mañana. Ella trabaja a las 5 de la mañana. Por eso no puedo estar aquí. Si Valentina estuviese aquí, denle un consejo a Valentina. Este es el momento donde ustedes dos, por amor a mí y a piedad a mí, dicen, Valentina, no haga esto, es muy doloroso. Continúa tu camino, que él te ama así. La palabra es tuya, el micrófono es tuyo. Mi consejo sería, háztelas en Puerto Rico, porque es mejor aquí. Jonathan, ¿qué tú dirías? Defiéndeme, brother. Yo te doy un abrazo y te digo, lo siento, vale, yo la apoyo tanto. Yo siento que Jonathan me dice, no te las hagas, vale, no te las hagas. Y cuando yo di la espalda, dice,
Oye, Vete. yo voy a salir con Kenny, vete. Vete, me lo voy a llevar por un frappé, vete. Por frappe, ya que jodido porque sabe que yo voy a decir que sí. Oye, pero ya estás bien, saludablemente, ya no sientes dolor, ¿sí o no? Estás solamente recuperando y esperando la diferencia, ¿no? Sí, siento dolor. No es que siento un dolor, no, pero si me tocan, me aprietan, sí lo siento. Ok. Oye, Masaje. si quieren hacerse una cirugía, están pesando, vean este podcast hasta el final. Miren el dolor que yo expreso en mi cara cada vez que siento que esta gente pasa por un dolor. Y apiádense de mí y digan, Acho, por ese dolor que siente Kenny, yo no me voy a hacer esa cirugía. Más sin embargo, Pero pues, no sé, siento. No, hay gente que piensa que yo lo hago porque van a hacer la Valentina y más. Sin embargo, no me importa el fact que ella se vea bonita. Es lo de menos. Pienso más que es miedo. La real, poner a Valentina en esos casos, no sé. No, si ustedes supieran la primera vez que ella parió, la cantidad de lágrimas que yo pasé solamente porque ella estaba ahí en ese dolor. Chacho, yo siento que yo lloré más que ella. Entonces, pues eso me hace como que, nah, verte dolorida no es lo mío. Dude, El dolor es pasajero. sí, cabrón, va a seguir. Síguele metiendo. ¿Quieres más gasolina para que le eche al fuego? Eso es pasajero. yo digo que el dolor es como los primeros 2 días, para mí, Ajá. los primeros 2 días. Y el ponerme la faja, pues, Era, ¿verdad? Jonathan, ¿qué fue lo primero que tú le preguntaste cuando estaba dolorida? Eso mismo, te arrepientes. Sí. Se curó y ya quiere hacerse otras cosas. ¿Y tú, Jonathan, no planeas hacerte algo para ti mismo personal, bro? ¿Para qué? ¿Para qué? Ya, se acabó, Que ya. los 7,000 Se acabó el podcast. Se acabó el podcast. ¿Para qué? Valentina, tú estás viendo esto hoy, cuando tú lo estés viendo. ¿Para qué? ¿Para qué? Te lo acabó. Ya, esto era lo que faltaba, bro. La cherry en el cake. Gracias, Jonathan, por el tremendo consejo. Oye, no. yo parecí. Tiene que hacer, Nada, yo me dio fucking gusto verlo otra. Dímelo. ¿Quién decía algo más? se tiene que hacer los senos, que ella Ah. quiere. Ok, quizás yo dejo que ella se haga algo el día que Jonathan se haga algo. No, sí, eso me lo voy a hacer los dientes. Sí. Ah, pues, eso es bueno. Altos dientes, vale, altos dientes, eso no duele. Eso no duele. Para eso voy. Ah, pues me dejas saber que yo mando a Vale para que se haga sus dientes. Que eso no duele. Sí. Está bien, pues, porque mira, tú lo envías para que se haga los Cabrón, dientes, pero dale, te va a Jonathan. venir con una sorpresa. Dale, Te va a Kenny, hacer- tranquilo, que yo te va a mando a que hacer se haga los dientes. dientes. Kenny acaba de llegar. Así, mira, con los pezones así como pistola. Kenny, mírame. Oye, vámonos para el carajo. Váyame para el carajo, no sé, vayamos a ver, quizás, no sé, cuando lleguemos a 1000 suscriptores. No, cuando lleguemos a 1000, les digo que cuando lleguemos a 100, y cuando lleguemos a 100, les digo que cuando lleguemos a 1.000.000, y quizás ya pensamos si sí o no. Oye, vámonos, me dio gusto, gracias por compartir esa información para toda esa gente que está pensando hacerse una horrorosa y dura operación plástica, cirugía plástica. Vean este podcast y analícenlo. No se hagan eso si tu pareja te quiere. Oye, Jonathan, dale a esta gente las redes sociales. Dale las redes sociales a ustedes ahí, a esa gente. Siguen por Jonathan Mirla en Facebook y en Instagram, Mirla86. Dímelo, Vanessa. Y yo en Facebook, Vanessa Colón, y en Instagram, Beba Colón. Oye, que a mí me consigue como Kenny el Inconforme en todos lados, pero me paso bañando en Kenny Valen TV. Recuerden, siempre feliz, nunca triste. Y No te copies, papi. ¡nos fuimos!